Queridos hermanos y hermanas, en este día santo de Navidad hemos escuchado el prólogo del Evangelio de Juan. Es un texto solemne y grandioso que nos dice algo tan sencillo y a la vez tan sublime. Dios tiene una palabra que ha deseado decir desde toda la eternidad. Dios es un misterio de amor que ha deseado siempre comunicarse, abajarse, hablarnos y llegar hasta nosotros. A lo largo de la historia, la palabra eterna de Dios ha resonado a través de la creación que nos muestra la huella de la grandeza y belleza del Creador. La palabra eterna de Dios ha llegado a nosotros a través de la historia del pueblo de Israel, a quien Dios eligió para revelarse a través de él al mundo entero. La palabra de Dios nos ha llegado también misteriosamente a través de las culturas de todos los pueblos de la tierra, en los grandes valores humanos y en las expresiones religiosas que hablan de este Dios bueno y misericordioso. Dios ha querido hablarnos siempre, decirnos cuánto nos ama, mostrarnos su amor y darnos en plenitud su vida divina. Hoy hemos escuchado en el Evangelio el gran anuncio de la fiesta de Navidad, la palabra eterna de Dios, que había llegado de distintas maneras y en muchos momentos a la humanidad. Un día esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra eterna de Dios nació entre nosotros como un ser humano y entró en la historia como un ser humano. Esa palabra que Dios ha querido decirnos siempre es Jesús de Nazaret. Él es la palabra hecha carne, el Hijo eterno en quien se manifiesta el infinito amor de Dios por la humanidad. El día de Navidad celebramos que Dios ha nacido en medio de nosotros para vivir con nosotros para siempre. Aún con toda su historia de violencias y bajezas, a pesar de sus idolatrías y maldades, Dios se ha enamorado de la humanidad. Dios se ha enamorado de ti, de mí, de nosotros, de cada uno de los seres humanos. Nuestra pequeñez no lo escandaliza. Nuestras rebeldías no lo mantienen alejado. Nos ama a cada uno como somos. Nos invita a acogerlo sin temor. Solo nos pide confiar en Él. Ha venido para ser nuestro hermano y llenar de felicidad y de sentido nuestra vida. Esto celebramos en la Navidad. San Juan de la Cruz resume el misterio de la palabra de Dios encarnada en Cristo con estas hermosas palabras. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra y no tiene más que hablar. Dios no tiene otra palabra sino su Hijo. Todo nos lo ha dicho a través de su Hijo. Todo nos lo ha dado en su Hijo. En Él nos ha hablado para que no nos sintamos solos. Con Él ha iluminado nuestras oscuridades para que vivamos sin miedo. En Él nos ha abrazado para que nos sintamos amados. Por medio de Él nos ha introducido en su corazón
para cuidarnos, perdonarnos y salvarnos. La palabra eterna de Dios nació silenciosa en el pesebre de Belén, sin hacer mucho ruido, porque la palabra de Dios es humilde, respeta nuestra libertad, no nos hace violencia, no se impone. La palabra de Dios ha nacido como un niño pobre y necesitado, que toca a la puerta de nuestro corazón para que lo acojamos y abracemos con amor. Nació frágil como nosotros para comprendernos y estar a nuestro lado, consolándonos siempre en el sufrimiento y en la tristeza. La palabra eterna de Dios nació como un niño que no sabe hablar, para enseñarnos que cuando Dios parece estar callado, en realidad es que nos está hablando de otra manera. Nació lleno de ternura para hacernos entender que ha venido no para juzgarnos, sino para darnos su perdón y liberarnos de todas nuestras esclavitudes. Nació llenando de luz la noche de Belén para que no nos desanimemos en las dificultades y los fracasos. Ha querido comunicarnos la esperanza de que ninguna noche de este mundo es para siempre. Desde que Dios nació humano como nosotros en Belén, nadie debe sentirse solo o sin futuro, nadie abandonado y sin fuerza. Desde que Dios nació humano entre nosotros, ningún fracaso humano es definitivo, ni ningún error irreparable. Dios ha venido para abrirnos al futuro y darnos fuerza y esperanza. Con el nacimiento humano de Dios, todo renace. El miedo se convierte en valentía humilde y camino de fraternidad. El fracaso significa nuevo inicio. La enfermedad se vuelve paciencia para dejarse cuidar. El pecado, una ocasión para acoger la misericordia divina. Con el nacimiento humano de Dios, toda tristeza es pasajera. La vejez se vuelve fecunda y la muerte es una semilla que germina para una vida sin fin. La palabra de Dios nació como un ser humano para enseñarnos también a acoger a cada ser humano como a un hermano al que amar y no como un rival o un enemigo al que derrotar y someter. Nació pobre para mostrarnos el amor de Dios por los pobres y enseñarnos a acogerlos en los pobres, en quienes lloran o viven en soledad, en quienes están privados de libertad o son pisoteados en su dignidad. El Concilio Vaticano II enseñó que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Por eso, cuando ignoramos, excluimos, ofendemos o maltratamos a cualquier ser humano, estamos cerrando la puerta para acoger y conocer a Dios. Desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano se ha vuelto sagrado y divino. Por eso cuando irrespetamos la dignidad humana, cuando somos insensibles al dolor de quien sufre, cuando hacemos llorar y sufrir a otros, ofendemos y negamos a Dios. Cada vez que privamos de la libertad a una persona, cuando hacemos del dinero y del poder ídolos mortíferos a los que sacrificamos seres humanos, profanamos el santo nombre de Dios que se ha hecho hombre. Por eso es algo absurdo
e inhumano, la violencia de la guerra, el despotismo político, la indiferencia ante el dolor humano, la explotación de los más débiles y la crueldad que multiplica a las víctimas. La encarnación de la palabra eterna de Dios en un ser humano nos ha abierto también el camino hacia la fraternidad. Desde que Dios nació humano, todos somos hermanos, solidarios en nuestra frágil humanidad que todos compartimos. Son hermanos nuestros los pecadores que a veces condenamos, las personas que no soportamos, los adversarios políticos que piensan distinto a nosotros, las personas débiles a quienes quisiéramos excluir, los ancianos que consideramos inútiles, los emigrantes que nos estorban. Todos somos hermanos, porque Dios nació y vino para todos los seres humanos. Aprendamos a querernos y a cuidarnos. Aprendamos el nuevo idioma que brota del nacimiento del niño Dios en Belén, y podemos aprenderlo comenzando a decir con más frecuencia: te quiero, lo siento, perdóname, gracias, ¿te puedo ayudar en algo? Todo cambia cuando captamos que Jesús es el rostro humano de Dios. Todo se hace más claro, más sencillo, más atrayente. Contemplando a Jesús, sabemos cómo nos mira Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. Vayamos a Belén y adoremos con asombro amoroso y con gratitud el gran regalo de Dios a la humanidad, a cada uno de nosotros. Peregrinemos amorosamente con el corazón y vayamos alegres hasta el pesebre de Belén para acoger a Jesús, la palabra hecha carne. Contemplando al niño de Belén, nos descubriremos amados. El Evangelio de hoy concluye diciendo que a Dios nadie lo ha visto nunca. La única manera de ver a Dios es escuchar a Jesús, seguir a Jesús y vivir en comunión con Jesús. El mismo Jesús lo va a decir más tarde: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acojamos a Jesús, dejémonos iluminar por su palabra y permitamos que su amor nos transforme. Entonces seremos más humanos y más felices. Feliz Navidad a todos. Como todos los domingos, ahora hacemos silencio en nuestro corazón. Imaginemos que nuestro corazón es el pesebre en el que Jesús quiere nacer, vivir y morar todos los días de nuestra vida. Hagamos silencio para adorarlo dentro de nosotros. Desahoguémonos con Él, dejémonos mirar por la ternura de sus ojos y descubrámonos amados. Pongamos nuestra vida y la vida de esta humanidad de la que Dios se ha enamorado en sus tiernas manos.